Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Eduardo Rivera Castro. Este es el software avanzado para ingeniería. En este pretendo dar una presentación del proyecto, pues de lo que se supone que debe representar el funcionamiento de un invernadero, controlando la temperatura, la humedad relativa y los elementos que deben funcionar para que este se pueda generar un control y se pueda establecer los valores y que se mantenga en el ambiente que se debe generar en un invernadero. Teniendo en cuenta eso, sabemos que los valores que debemos censar son la temperatura y la humedad, como se ve en esta parte, que sería pues nuestro sensor, porque en este vamos a simular los valores de temperatura y los valores de humedad. Estos rangos son rangos que ponemos pues para tener en cuenta solamente, porque el sensor de temperatura pues tendría una temperatura máxima dependiendo del tipo de sensor que utilicemos, y la humedad también tendría unos sensores y unos valores adecuados. Además tenemos que tener en cuenta que en la investigación y en cuanto a los datos que nos dan del tipo de región y el tipo de planta se debe tener en cuenta que debe ser modificado los valores de temperatura máximos, los valores de temperatura mínimos, el máximo de humedad y el mínimo de humedad permisibles para los tipos de planta, y sacar pues un valor dependiendo del tipo de planta que se vaya a tener en el invernadero, ya que no todas deben cumplir con los mismos requisitos de temperatura y de humedad. Se puede ver entonces, este es nuestro sensor, que en este caso pues no sería un sensor sino la simulación, va a simular el sensor de temperatura y acá simulará el sensor de humedad. Aquí tenemos pues la indicación de temperatura, se puede reflejar en este elemento, o podemos reflejarla en un cuadro de texto que nos vaya mostrando los valores y nos los cambia a rojo o alto. Pero en este caso, para hacerlo mucho más sencillo y simple, pues se hace las dos barras de temperatura y humedad, la barra de temperatura y la barra de humedad, que van cambiando y van indicando unos valores. Acá tenemos tres bombillos, tres LED. Bueno, como se puede evidenciar, tenemos acá los 6 LED, 3 para temperatura, 3 para humedad, que indicarán cuándo se activan y en qué momento estamos en esos valores de temperatura. En este caso tendríamos, pues aquí como no está funcionando, tenemos bajo, tendríamos medio y teníamos alto. Tenemos un máximo de 30, que cuando sea alto será mayor que 30 o igual que 30. Tenemos un medio que sería entre 30 y 18. Y tenemos un bajo que sería igual a 18 o menor que 18. Así, un mismo caso para la indicación de humedad, máximo de 70, que sería mayor o igual para que se encienda, un mínimo de 40, que sería menor o igual, y la indicación de el medio, que sería entre 70 y 40. Tenemos, en este caso pues solamente tenemos ventilación, resistencia y electroválvula. La ventilación sería para disminuir la temperatura, la resistencia sería para aumentarla y la electroválvula sería para aumentar la humedad. ¿Qué quiere decir la electroválvula? Pues que encenderá un elemento que va a bombear agua y por goticas o por rocío hacia las diferentes plantas. Entonces vamos a poner a funcionar la aplicación. Pues como se puede ver acá, vamos a variar primero la temperatura. Entonces decimos que entre 18 y 30 debería encenderse el medio. Listo. 20, como pueden ver, se enciende el medio. No tenemos, aquí se ve la indicación, se ve reflejada. Tenemos 20 medio, entonces prende la electroválvula. ¿Para qué? Para mantener en un estado normal la temperatura. Entonces no tenemos ni ventilación ni resistencia, porque medio sería la temperatura adecuada, que sería entre 18 grados y 30 grados centígrados. La humedad no varía, porque en este caso la tenemos bajo, sobre B bajo de 40, entonces tenemos la electroválvula encendida. Si yo la subo, para que tener una humedad de 50, se apagará la electroválvula y quedará en medio. Es decir, que tenemos, en este caso, el control exacto de la temperatura y humedad que debe tener el invernadero. Si
si por algún efecto empezó a aumentar la temperatura, la humedad que diga, y aumentó y se pasó a 71, entonces vemos que se enciende el alto diciendo que la humedad está alta y se apaga la electroválvula, ¿sí? Y acá arriba pues continúa igual. Para el término final debemos tener, ya se creará una relación entre temperatura y humedad. Es decir, si la humedad es muy alta, debe bajarse. Y para bajarse deberíamos encender en algo la ventilación. ¿Sí? Porque la ventilación debe encenderse cuando la humedad relativa es muy alta. Se encendería la ventilación en el alto, pero en este caso solamente estamos haciéndolo para que me modifique temperatura y humedad entre ventilación y resistencia con temperatura y la electroválvula para humedad. Pero debemos tener unido ventilación con humedad para que se enciendan las dos y disminuir la humedad, ¿sí? También hay que tener en cuenta que como se está simulando temperatura y humedad, debe también ponerse otro tipo de control en el momento en que la temperatura aumente, pues la electroválvula se encienda, la resistencia se apague, la ventilación se prenda. Ya cuando hablamos de ventilación sería una ventilación de un ventilador y un extractor, porque debo ventilar y extraer el aire. De esa es la única forma en que yo bajo la temperatura. Bueno, pues para ver ya cómo se hizo la aplicación, es muy sencilla. Aquí tenemos el sensor de temperatura, el sensor de humedad, el indicador de temperatura, el indicador de humedad, el alto, la ventilación, el medio, el bajo, la resistencia. Al medio deberíamos ponerle algo pues para que apague o encienda estos elementos, aunque podría dejarse así solamente. Tenemos al otro lado también el alto, el medio, el bajo con la electroválvula. En el alto de la humedad deberíamos tener también encendido el ventilador, que pues lo podemos hacer para que nos ay, no falla aquí. No genera una falla. Ah, ya sé por qué es que se nos generó una falla aquí, pero